Bienvenidos al adelanto del capítulo 65 de la telenovela Kuma. La otra esposa, Seil, estaba totalmente dominada por el miedo. Sentía un terror tan intenso que apenas podía pensar con claridad y eso la dejaba sin reacción, inmóvil, como si estuviera atrapada en una trampa invisible sin saber cuál sería el movimiento correcto. Frente a ella se encontraba Karam, observándola de una manera que la descolocaba por completo. Su mirada resultaba rara, profunda, como si quisiera desnudar sus pensamientos sin necesidad de decir palabra. Esa forma de mirarla la ponía nerviosa porque en el fondo sabía que en aquel cuaderno escondido se encontraban escritos todos sus recuerdos, cada vivencia que había ido anotando día tras día con lujo de detalle. Entonces una duda la atravesó. ¿Habría Karam abierto ese diario? ¿Habría alcanzado a leer lo que ella tanto se había empeñado en ocultar? La angustia se apoderó de su cuerpo. No tenía forma de comprobarlo y el silencio de él solo la asfixiaba más. Karam permanecía quieto, sin pronunciar una sola palabra, observándola con detenimiento, como si buscara en sus gestos la confesión que no salía de sus labios. Dentro de ella, las preguntas no paraban de multiplicarse. ¿Cómo sacar el tema? ¿Cómo decirle la verdad sin que todo acabara en tragedia? Pero el miedo era más fuerte y le sellaba la boca, dejándola acorralada en un silencio doloroso. Por su parte, Karam también luchaba consigo mismo. En el fondo quería creerle, deseaba confiar en Seilam, pero una y otra vez se recordaba que la veía como una asesina, y ese peso no era algo fácil de olvidar. Por eso ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio. Se miraban, atrapados en una tensión que decía mucho más que las palabras. Finalmente, fue Karam quien habló. Le confesó a Seilam que había abierto el diario, aunque aclaró que lo hizo solo por curiosidad. Le aseguró que podía estar tranquila, que no había leído nada porque respetaba que ese era un asunto personal. Al escuchar eso, Seilam sintió un ligero alivio recorrer su cuerpo. No dejaba de estar nerviosa, pero al menos el secreto seguía guardado. Sin embargo, esa calma se quebró de inmediato cuando él continuó diciendo que, aunque no hubiera leído el contenido, tarde o temprano descubriría qué le ocultaba. Le advirtió con firmeza que, si encontraba algo importante, ella tendría que enfrentarse a las consecuencias, y que eso no iba a ser nada fácil. Seilam, intentando aparentar serenidad, fingió desentendimiento y respondió que no comprendía a qué se refería, como si realmente no hubiera nada que esconder. Pero Karam no se dejó engañar. La miró de frente y la dejó advertida, antes de retirarse de la habitación sin agregar nada más. Seilam quedó sola, con sentimientos encontrados. Por un lado, se tranquilizaba al saber que no había